Más de 2.000 agentes velarán para que todo transcurra según lo previsto en la jornada electoral del domingo. Delegación de Gobierno ha presentado hoy el dispositivo aquí en Asturias para las elecciones del 28 de mayo. Max Álvarez. Sí, ya está todo listo, el engranaje electoral ya está listo. Desde aquí, desde este parque móvil, van a salir, por ejemplo, 390 urnas nuevas, 120 cabinas y también kits como este para el trabajo en las mesas electorales. Además de esos 2.000 agentes, 900 personas también van a ser las encargadas de transmitir los datos del escrutinio al Centro de Control de Datos. Una jornada también que contempla un dispositivo especial para que las personas hospitalizadas que lo deseen puedan llegar a votar, y también aquellas en los municipios que presenten dificultades para llegar a los colegios electorales. 16 ayuntamientos asturianos ya lo han solicitado. Para las elecciones del domingo 28 de mayo, Delegación de Gobierno ha presentado esta mañana el dispositivo, un dispositivo para que puedan ejercer su voto 958.000 asturianos. Más de 2.000 agentes van a reforzar la seguridad y casi 900 personas se van a encargar de transmitir los datos del escrutinio. El material para esos comicios también está ya listo. Max Álvarez. Sí, está listo, por ejemplo, aquí en este parque móvil de Delegación de Gobierno, desde donde van a salir, por ejemplo, 120 cabinas como esta, también 390 urnas y los kits para el trabajo de las mesas electorales. Todo está listo, más de 2.000 agentes también van a participar en esa seguridad, Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, para que todo funcione con total normalidad, también haciendo especial énfasis en la ciberseguridad. Delia Losa ha dicho que más de 27.900 electores de esos 958.000 asturianos con derecho a voto van a votar por correo y ha querido emitir un mensaje de tranquilidad. Ha dicho que a diferencia de otros lugares como Melilla, donde ha habido anomalías, en Asturias todo está normalizado y tranquilizado. Además de eso, también Delia Losa ha asegurado que este plan conlleva el esfuerzo de muchas personas, todo listo, como decimos, y que quiere dejar claro que las elecciones del domingo son un proceso electoral en el que va a poder participar todas aquellas personas que lo deseen. Por ello, el dispositivo especial también presenta un plan para que puedan acceder a los comicios electorales, a los colegios electorales, aquellas personas que deseen votar y que están hospitalizadas, o también aquellas que tienen dificultades para llegar a esos colegios, por ejemplo, en municipios como 16 municipios asturianos que ya han solicitado este servicio. Va a haber 1.559 mesas electorales repartidas en 607 colegios. Como digo, la documentación se refiere a las actas de constitución, a los listados del censo, a toda la documentación que necesiten los componentes de la mesa electoral. Y luego habrá un dispositivo de más de 3.000 personas entre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de policías locales para garantizar la seguridad, 889 representantes de la Administración que estarán en todos los colegios para hacer la transmisión de datos y en comunicación directa y permanente con Delegación de Gobierno para cualquier evento o cualquier incidencia que pueda surgir.